Buenas noches, bienvenidos a La Ley del Montes y hoy nos acompaña una persona a la que le tengo una gran admiración, un gran afecto, un gran cariño, una mujer del Caribe que nos hace sentir muy orgullosos. La doctora Cecilia López, exministra de Agricultura, está con nosotros en La Ley del Montes. Doctora López, buenas noches, bienvenida a La Ley del Montes. Pues es un placer. Hace rato que no conversamos con mi región, que yo soy barranquillera. Seguiré siendo a pesar de que no nací allí, pero me crié allí y yo soy costeña. Eso es de las cosas que siempre trato de demostrar. La ventaja de los costeños de los caribes es que nacemos donde nos da la gana. Entonces, Eh, y además no perdemos muchas cosas que se pierden cuando uno está en esta fría Bogotá, como el sentido del humor, por sí, ejemplo. sí, sí. Así es. No, pero yo decía a Cecilia al comienzo de verdad de esta charla que me sentía muy orgulloso y me siento muy orgulloso de todo lo que Cecilia López ha logrado a nivel nacional. Por eso nos sentimos de verdad orgullosos de eso. Y con la designación como ministra de Agricultura por parte del doctor Petro en este mandato, también, por supuesto, que nos sentimos muy orgullosos. Y ahora ya quisiéramos conversar con Cecilia López para hacer una especie de balance de cómo estuvo ese paso por el Ministerio de Agricultura durante la administración del doctor Petro, que apenas está comenzando, va a cumplir un año. Pues mira, fue una experiencia muy valiosa. Por eso me sorprende que hay algunos sectores del pacto histórico no reconozcan, primero que entramos y entramos los tres que fuimos parte de ese grupo que no era, digamos, parte del sector político. Entramos con unas razones muy valiosas. Yo personalmente apoyé al presidente Petro antes de la primera vuelta, pero lo hice por el compromiso con el programa de gobierno que presentó. Y así entré y así trabajé y la verdad es que si yo miro los resultados, fueron 8 meses de una gran intensidad y me parece que ahí se iniciaron una serie de cosas muy importantes que son parte del proyecto de él, como su proyecto de reforma agraria, como llegarle a los sectores que no les han llegado nunca las políticas públicas. En fin, yo me siento muy satisfecha de lo que logré hacer. Lástima que fue como quien toma una carrera de alta velocidad y ¡pum! De pronto lo frenan en seco. Pero bueno, esa es la política. Pero bueno, doctora Cecilia López, así como la sorprendió a usted, me imagino, la llamada al gabinete, ¿la sorprendió también la salida del gabinete? Yo lo veía venir, pero la llegada sí me sorprendió y el presidente me insistió en que fuera ministra de Agricultura. Y la verdad es que yo le dije, yo no quiero, ya yo fui viceministra, ya yo fui ministra, o sea, no sé, yo pensaría en que es hora de estar, pues, o de seguir en lo que estoy haciendo. Él me insistió y me dijo, es que este ministerio es distinto. Y tenía razón, era distinto. Pero sí me sorprendió, aunque yo empecé a ver pasos de animal grande cuando vi que uno de la gente que trabajaba conmigo, que venía de una corriente política muy afín al presidente, el director de la agencia, salió por detrás de mí con el proyecto de artículo para el plan de desarrollo que hablaba de expropiación en 20, no me acuerdo si era 21 o 22 días, algo así. No, yo ahí sí, yo renuncié y me puse furiosa y yo ya le había dicho al presidente, yo hago reforma agraria como usted lo prometió, sin expropiación. Él lo hizo ante una notaría. Y yo le dije al presidente, yo en ese momento cuando Laura entró con Vega, que me pareció muy raro porque Vega detrás totalmente de mí, siendo él una persona que dependía del ministerio, dije, así no, me puse furiosa y dije, yo expropiación no, pegué duro en la mesa y me fui. Y el presidente me mandó a decir con Laura inmediatamente que retiraba el decreto. Pero ahí me di cuenta que algo que yo creía que iba a ser muy claro, que íbamos a hacer una reforma agraria de una manera eh, muy distinta a lo normal, ni con expropiación, ni tampoco dejando a la voluntad de quienes querían ofrecer, sino juntar y encontrar ese término medio en donde la gente ofreciera frente a un incremento de los impuestos que se venían con el catastro multipropósito que se iba a acelerar y hacer negociaciones. Yo la acababa de presentar después de eso le presenté al presidente una propuesta de 6 millones de hectáreas en la región Caribe, en distintos departamentos con los mapas, etcétera, donde se veía que podía haber el potencial de ir a negociar con los empresarios,
con los, digamos, dueños de grandes terrenos de tierra, de esos que tienen, como yo he dicho siempre, una cabeza de ganado cada hora, en tierras muy fértiles que iban a tener unos impuestos muy altos y que seguramente podíamos hacer una combinación de ofrecerles a ellos que nos vendieran una parte de esa tierra y nosotros darles subsidios, inclusive hablamos del ¿cómo se llama? El ICR, que es el incentivo a la capitalización rural para que pudieran intensificar su producción ganadera y hacerla más sostenible. Pero yo sabía que ahí había ese espíritu que yo no estaba de acuerdo. Y la verdad es que creo que no me equivoqué, a pesar de que el presidente en ese momento no me dejó, no me aceptó la renuncia, que era irrevocable. Yo dije, aquí hay fuerzas dentro del gobierno que van a presionar, pero la verdad es que no pensé que fuera así, o sea, bruto. Yo había estado viajando con el presidente el día que por la noche nos Claro. pidieron la renuncia, y el argumento sí que me pareció absolutamente difícil de comprender, porque a mí no me nombró ni el Partido Liberal con el que peleé hace tiempos. ¿Te recuerdas que Así yo es, claro, creo claro. que he renunciado Me todas las veces acuerdo. posibles al ministerio? O sea, ¿cómo me viene a decir? Y obviamente menos el Partido Conservador. Pero en fin, como te digo, esas son cosas de la política. Por fortuna yo Así tengo es. mi propia agenda, mi centro de pensamiento que creí, y aquí estoy en esas. Sí, pero hay una cosa que me llama mucho la atención, doctora Cecilia López, con lo que me está contando. Es decir, usted le hace al gobierno una oferta de una reforma agraria de 6 millones de hectáreas y entiendo que la propuesta del gobierno o la apuesta del gobierno es por 3 millones, o sea, la No, mitad. no, lo que yo le dije fue, yo siempre dije, mire, 3 millones, que es lo que dice el acuerdo, es imposible. Presidente, Sí, eso no lo hace ni un brujo. Eh, un, 1,5 millones ya sería una proeza en los 4 años. Lo que yo le presenté como alternativa a lo que pasó con Fedegan, es que mira, la primera que se dio cuenta que lo de Fedegan iba muy despacio fui yo. Desde noviembre le dije, presidente, y yo firmé el acuerdo, yo me senté con Pepe Félix. Es más, eso iba a ser más un acuerdo de paz, que era lo que había craneado Iván Cepeda, con el mismo papel Félix, y yo le dije, no, esto no es un acuerdo de paz, esto es reforma agraria. Yo hice la última versión, que eso sí le consta a Laura Sarabia que yo la hice, y yo tengo la versión anterior, hice la última donde era realmente un compromiso de reforma agraria, pero yo en noviembre ya me di cuenta que sí nos estaban ofreciendo tierra, pero no en las zonas de la región Caribe donde se concentra la demanda por tierra, además era en zonas donde es imposible hacer reforma agraria, como es la altillanura. Tú sabes lo claro, costoso que es esa tierra. O en el hacerlo, sur. Tú claro. en el sur no puedes mover un costeño a vivir en el sur, te congela. Eso no lo puedes Sí, hacer. Entonces yo se lo había dicho al presidente. Y desde ese momento yo les dije, aquí lo que hay que hacer es que hay que reconocer que con lo de Fedegan hay que moverlo de otra manera, va despacio y hay que concentrarlo en la región Caribe, donde esperábamos que además esa tierra, te cuento, así hayan ofrecido mucho, eso tiene que estar uno seguro. Primero, que pasa por la unidad de restitución, que sea claro que esa tierra no fue quitada por medio del claro. paramilitarismo. Segundo, mira, te voy a contar una anécdota. Yo iba en un avión con el presidente en pleno invierno y por la región Caribe y le dije, mire, presidente, ojo que esta es la tierra que nos van a vender, ¿sí? Eso parecía que estuviéramos volando por el Eh, océano eh, Atlántico. el Eso es Amazonas. increíble. Yo no, es una cosa impresionante. Y yo le dije, ojo, tenemos que tener cuidado que no sean tierras que se inundan permanentemente. Claro Claro, que hay áreas en que son anfibias, que la gente trabaja en sí, invierno y no, pero él dijo, ojo con eso. Segundo, que sean productivas. Tercero, que sepamos que se va a producir y que no tiene, por ejemplo, el tema de baldíos. Acuérdate que ya salió la sentencia de la Corte, estando yo de ministra, y dije, el análisis de eso es vital porque mucha de esa tierra pueden haber sido baldíos. así Y hay es. que ver qué es lo que dice la Corte. Después de que yo dije esto con expropiación no es, y el presidente no me aceptó la renuncia, yo me sentí absolutamente ratificada, ingenua yo. Y De resulta acuerdo. que ahí me puse con mi equipo, que no era el de la Agencia de Tierras, que siempre ha creído mucho más en hacerlo por una vía mucho más dura, digamos, y Sí, encontramos que podíamos encontrar 6 millones de hectáreas en los departamentos de la región Caribe. Inclusive, sabes que me sorprendió que el Atlántico, que yo creí que era minifundista, nada, el departamento del Atlántico no es minifundista. Viera lo rojo que es decir, que tiene muchas áreas en que tiene mucho más de 2 unidades productivas, o sea, realmente ahí hay grandes extensiones. Y le dije, de estos 6 millones, con estos mapas, podemos ir seleccionando y podemos llegar a 1,5 millones sin necesidad, pues, si lo de Fedegan sigue muy lento. A lo ok. mejor Fedegan empieza a acelerarse.
De acuerdo, muy bien. Esta noche nos acompaña en la Ley del Montes la doctora Cecilia López, ex ministra de Agricultura. Estamos conversando sobre, bueno, la salida de ella del ministerio, abrupta y sorpresiva, por supuesto, como nos está contando, pero también estamos mirando todo este tema que tiene que ver con la reforma agraria, que es núcleo central de la plataforma de gobierno del doctor Gustavo Petro. Ya regresamos después de este corte de comerciales. Seguimos en la Ley del Montes conversando esta noche con la doctora Cecilia López, ex ministra de Agricultura. Doctora López, ¿usted sí cree que es posible que durante este gobierno del doctor Gustavo Petro se lleve a cabo esa reforma agraria que tanto llevamos esperando los colombianos? Pues mire, yo tengo puestas las esperanzas de que sí y que se haga dentro del esquema que el presidente planteó. O sea, recuerden muy bien que el presidente fue a una notaría, dijo que no iba a hacer expropiación, que iba a ser un mecanismo novedoso, sin duda, que se basaba en que la tierra volviera a su valor real, o tuviera su valor real, la tierra rural ha estado subestimada y que eso se lograra con un catastro multipropósito, que así lo han hecho muchos países, pero que en Colombia iba muy lento, que lo iba a acelerar y que se pagaría precios de mercado pasando por un esquema bastante sofisticado, que fuera productivo, todo lo que mencioné. Yo tengo la esperanza de que eso se pueda hacer. Por eso me sorprendieron un poco las cifras que el presidente presentó el 20 de julio, porque hasta que yo estuve, las cifras que me dio la Agencia Nacional de Tierras era que íbamos ya, y yo fui a muchas de estas entregas, en 1.400.000 hectáreas en títulos. Mucho, demasiado en mi opinión. Perdónenme, pero así se lo dije inclusive al presidente en el gobierno y a Gerardo. Mucho a indígenas y afro, lo cual me parece bien, pero muy poco a campesinos, ¿sí? Él habló de un poco más de 1.000.000 de hectáreas. Sobre las compras, pues sí, me pareció que dio una cifra, no tengo esto va cambiando cada día, va en algo así un poco más de 30.000 hectáreas, que él mismo lo dijo, un 1% de lo que él compró, las compras. Pero no habló nada de la distribución. O sea, la reforma agraria no se hace solo comprando tierra, se hace entregando las tierras y Claro, entregando las tierras con proyectos productivos. Yo alcancé a entregar 3.200 hectáreas. Eso fue lo que alcancé a entregar, no me acuerdo el sitio, eh, en Montería. Y fui personalmente con el presidente Petro y dije, empezó la reforma agraria, porque la reforma agraria empieza cuando uno entrega a los campesinos. Ahí se le entregó, entre otras, fuera de unos grupos de indígenas, se le entregó a 19 mujeres que eran campesinas. Pero después me enteré que ahí lo que entregamos no fueron títulos individuales, que ese proceso no era así. Yo creí que estábamos entregando títulos y ahí tuve diferencias ya de que hay que entregarles el título de propiedad porque si no tienen el título de propiedad no pueden hacer los proyectos productivos porque no se puede entregar solo tierra. claro. Eso demuestra que es un sector, es una política compleja que a mí me parece que ahí todavía falta mucha articulación, pero quedan 3 años. Vamos a ver si en 3 años se logra acelerar esto. Entiendo que Fedegan ha acelerado el proceso, ojalá, pero me preocupa porque entiendo, y como le digo, es información que he visto en los periódicos, entiendo que lo primero que le compraron a Fedegan fue una finca en producción. Yo entiendo. Si la idea es que son fincas altamente o tierras altamente productivas subutilizadas, pero hasta donde tengo información, la primera compra, yo no le compré nada a Fedegan porque no tuve la posibilidad, pero entiendo que la primera que se compró una vez que yo salí era una tierra que estaba en producción. Bueno, sus razones tendrán, pero digamos que yo conservo la esperanza de que esta oportunidad no se pierda, por Dios. Y yo sí creo que tiene que ser un gobierno progresista el que hace la reforma agraria, pero esto implica aceptar que es complejo, aceptar que tiene que ser muy cuidadosa. Yo siempre lo dije, y yo creo que esto al presidente no le gustó. Yo siempre dije, no importa cuánta tierra entreguemos, porque no una reforma agraria en un país que tiene un índice de Gini casi del punto 9, que es una barbaridad, casi una persona teniendo toda la tierra, no va a ser una reforma agraria en un gobierno. Pero entonces, ¿qué es lo que importa? No es tanto lo que entreguemos, sino que lo hagamos perfecto. Y eso implica muy cuidadoso, ser muy cuidadoso, ir despacio, bien hecho. Así es. El presidente tenía un afán que yo entiendo, pero eso es imposible. Hacerlo a la carrera Pero y hacerlo imperfecto es terrible. sí, pero doctora Cecilia, para cerrar el tema de reforma agraria,
La conclusión es que por expropiación no se va a hacer reforma agraria en Colombia. No hay manera. Pues yo no sé, uno la puede hacer. El presidente se puede olvidar del compromiso que hizo y hacer un poco lo que la Agencia de Tierras hizo en las Islas del Rosario cuando recuperó baldíos, a lo que yo me opuse siendo ministra. No a que recuperaran baldíos, que yo estoy de acuerdo que hay que recuperarlos, pero no violentamente como se hizo allí, que fue sacando a la gente que no tenía nada que ver de un hotel. Sí, esa tierra era baldía, pero ahí no estaba el dueño, sacaron a los huéspedes y yo ahí protesté y me gané una cantidad de amenazas de mucha gente que hoy está en el gobierno en ese momento, porque ahí yo dije, claro que hay que recuperar baldíos, pero respetando los derechos humanos. Y se armó allá, dijeron que yo me estaba, unos WhatsApp que después me llegaron a mí, que se los mostré al presidente, que decían que yo estaba impidiendo que las cosas se hicieran, que, en fin, pero es que yo creo que esto no se puede hacer a las malas. O sea, yo creo que al presidente le va a quedar muy difícil hacerlo con una expropiación, porque este país no resiste esto, eso no fue lo que él prometió. Entonces, si lo quieren hacer, pues que lo hagan, pero verán que eso puede crear un conflicto rural que no necesitamos. Ya tenemos suficientes líos de paz, de no tener paz, como para incendiar este debate otra vez. Muy bien. Esta noche nos acompaña en la Ley del Montes la doctora Cecilia López. Estamos conversando de todo ese tema complejo, muy complejo de la reforma agraria y de la necesidad que en Colombia se haga una reforma agraria, pero como tiene que hacerse, de la forma que hay que hacerse. De eso estamos conversando esta noche. Después de este corte de comerciales, regresamos. Estamos transmitiendo desde el Hotel Movis en Barranquilla, gracias a la generosidad de la doctora Margarita Alcalá. Ya regresamos. Seguimos en la Ley del Montes conversando con la doctora Cecilia López. Hay muchos temas para hablar con la doctora Cecilia López. Es una persona que conoce muy bien el sector de la agricultura. Ha sido ministra en dos oportunidades, directora nacional de planeación. Ha tenido de verdad unos cargos muy, muy importantes en el manejo del Estado. Por eso estamos conversando esta noche con ella sobre estos asuntos. Pero doctora Cecilia López, hay otro tema que también yo sé que usted domina muy bien y que le inquieta bastante, que es el tema del medio ambiente, el tema medioambiental. Este tema que también es una de los intereses mayores que tiene el presidente Petro. ¿Usted cómo cree que va esa política en el gobierno en particular, pero a nivel global también? Me gustaría conocer su opinión. Pues acabo de llegar de la invitación que me hicieron para la reunión de los economistas franceses en Aix-en-Provence, en el sur de Francia. Y escribí un artículo sobre esto porque realmente me impresiona que aquí hay mucha hipocresía en este debate. Claro que hay un problema de cambio climático, claro que tenemos que abordarlo todos los países del mundo, pero primero hay mucho más discurso que acción. Eh, y el gran problema, que lo dije siendo ministra, y creo que eso molestó mucho a la ministra de Minas, y no lo hice para molestarla, pero me ratifico en eso, los países en desarrollo, y Colombia inclusive, están acogiendo el discurso de los países ricos. El problema nuestro no es que nosotros contaminamos. Claro que hay que parar la deforestación, claro que hay que hacer una agricultura sostenible, pero nuestra huella, lo que nosotros contribuimos al cambio climático, es mínimo. El problema nuestro es que nosotros sí recibimos los mayores impactos porque tenemos una población pobre, una situación desigual muy grave, y nosotros tenemos que trabajar en adaptación. Y resulta que el discurso, tanto del presidente como de la ministra de Minas, la ministra de Medio Ambiente, tiene que ver con mitigación. El problema de la mitigación es muy poco lo que nosotros podemos hacer, y podemos hacer cosas sin duda, pero quien tiene que reducir la contaminación, la emisión de gases de efecto invernadero son los países ricos. No me acuerdo cuál era la cifra, pero más del 80%, 70 y pico por ciento de esos gases los producen grandes países del mundo. Y nosotros, ¿por qué adoptamos eso cuando nosotros sí podemos trabajar en mitigación? La deforestación, claro, que es la mayor causa que como contribuimos al efecto invernadero en esa pequeña huella, pero hay que pararlo. Segundo, la agricultura es un sector que contamina. Tenemos que cambiar la agricultura en términos del uso de fertilizantes, de la forma como se produce. Tenemos que hacer producción verde, estamos de acuerdo. Pero el problema que tenemos y que estemos abandonando es reducir la desigualdad y la pobreza, porque ese es nuestro tema. Eso se llama adaptación. Le voy a dar un ejemplo, Oscar. Mire, un sistema de alarma. Miren lo que acaba de pasar. Lo que acaba de pasar en, ¿cómo se llama este municipio donde ya van 20 y pico de muertos?
Inquietame. ¿Hubo algún sistema de alarma, algún control de lo que está pasando con estos inviernos que son producto del cambio climático? Ese es nuestro problema. ¿Y cómo ayudamos a esta gente, no? Ya cuando perdió la casa, perdió la producción, perdió la familia. Nosotros estamos subestimando, y eso ha sido, yo le dije, es parte de lo que debe ser el discurso y se ratificó cuando oí el mundo hablar de esto. Primero, dejemos de echar tanto discurso y actuemos. Los países ricos no están cumpliendo su compromiso de reducir la emisión de gases como deberían y de financiar a los países que están recibiendo el impacto. La financiación es solamente para mitigación. Entonces, hay mucha hipocresía que se ha vuelto como la moda y no estamos aterrizando en un problema gravísimo. Sí, doctora Cecilia, me da la impresión que esa pelea, entre comillas, con esos funcionarios del gobierno, con la doctora Vélez y demás, también la perdió. Esa pelea también la Pues, perdió. pues no, no sé si la perdí porque lo que dije, yo no estoy diciendo nada ahora que no hubiera dicho. Le dije a Irene algo que yo creo que es cierto. Le dije, uno no puede hacer transición energética si no hace transformación productiva. ¿Con qué vamos a reemplazar el 50 y pico % de los ingresos que recibimos, de las divisas que recibimos del petróleo? Se necesita transición. Todos estamos de acuerdo que no podemos seguir dependiendo de quienes, de la economía carbonizada, pero necesitamos que haya transición, que es lo que les cuesta ya mucho trabajo. Ahora, pues ella no salió por eso, pero salió. Y ese, sí, me da mucha pena. Yo creo que es hora de ser menos activistas sobre el tema del medio ambiente y ser más activos. Mira, el discurso real, que lo tengo como conclusión de esta reunión en París, pero lo dije antes, nuestro discurso como país en desarrollo es, señores ricos del mundo, países ricos, bajen la contaminación así y asado. No meternos en el discurso de ellos y al mismo tiempo nosotros demandar los recursos y nosotros comprometernos en reducir la vulnerabilidad de nuestra población porque nosotros sí recibimos el impacto del cambio climático. Muy bien, muy bien. Esta noche nos ha acompañado en la Ley del Monte. Lástima que el tiempo en televisión sea tan corto, porque con la doctora Cecilia López podemos hablar de todos los temas, agricultura, medio ambiente, economía, porque todos los domina. Y es de verdad un orgullo nuestro del Caribe inmenso que queremos tanto. Doctora Cecilia López, muchas gracias por acompañarnos esta noche en la Ley del Montes. Cuando quieras hablamos de economía que nos quedó pendiente y ahí tenemos mucho que decir. Así Y me es. encanta estar hablando a la gente del Caribe. Y gracias a ti por la invitación. Y a todos ustedes, un abrazo.